Bueno, vamos a ver unas mejoras que le he hecho a la placa esta. El condensador C5 es un 4700 microfaradios de 35 voltios, por ejemplo. Este de aquí, creo que el C3, sí. Lo mismo, es como este, igual. Aquí lo estáis viendo. El C4 igual, otro de estos. Y luego aquí abajo estaría el C1 y el C2, que son estos dos que hay aquí. Este y este, que yo lo he puesto así acostado para que no me moleste, para luego después en el montaje que me voy a hacer. Si estuviese para arriba me molestaría, ¿no? Porque va a ser una caja muy plana, ¿no? Y esto tiene que estar ocupa muy poco sitio. Estos dos se ponen de 1000 microfaradios. De 1000, estos son más pequeños. Pero de 50 voltios. Porque la tensión negativa de reja llega hasta 37 voltios. ¿Vale? Y aquí irá conectado el voltímetro de la G1 de la reja, siendo el amarillo el negativo y el verde el positivo. Es decir, el positivo lo conectamos a masa, a este punto, el EPS3, y el negativo lo conectamos aquí a este extremo de la resistencia, esta que hay aquí. Esta resistencia originalmente era de 1 mega, pero yo la prefiero poner de 1K. Da mejor resultado de 1K que de 1 mega. Es una resistencia que se utiliza para medir fuga en la G1, en la reja. Y si se pone de 1K, siempre será mejor. Os voy a enseñar un truco para sacar más potencia para este circuito. Por si queremos darle más potencia, o sea, más corriente, vaya. Para que entregue más corriente aquí al circuito. Lo que haríamos sería coger y hacer lo siguiente, lo que he hecho aquí, ¿no? Ponemos dos transformadores de lámpara halógena que sean iguales, aunque veáis que son desiguales, vosotros ponedlo iguales. Yo para esta prueba lo he puesto distinto. Pero si vosotros lo hacéis, ponedlos que sean iguales. Que entreguen la misma tensión los dos. Que estos no son iguales. Pero bueno, para probar sirve. Pero ya digo, que entreguen lo mismo los dos. Que sean iguales. Hermanos gemelos. Y eso es muy importante, ¿vale? Pues bueno, la tensión entra por aquí de la red. 230 voltios. Llega aquí. Y llega aquí. Bien. Tenemos que poner en fase la salida de 12 voltios de este con la de este. Primero vamos a una prueba. Y para la prueba lo que hacemos es poner la lámpara en serie. ¿Veis que he puesto la lámpara en serie? Por si hago un corto, alguna cosa que no se queme nada. Vemos que la lámpara en serie nos hace una caída de 97 voltios, 98 voltios. ¿Veis? Si hubiese un corto, la lámpara en serie estaría a 230 voltios. Es decir, está tenue, está a medio gas, vaya. Ahora voy a probar conectar aquí y aquí. Y si al conectar aquí y aquí no tengo corto, es que están en fase. Si están en fase lo voy a ver porque no tengo corto y me salen los 12 voltios al estar en paralelo esta conexión con esta. Si no estuviese en fase me haría un corto y no saldrían los 12 voltios, saldría menos o saldrían 0 voltios. Y esto estaría luciendo a tope. Bueno, acabamos de conectarlo. Como veis, he puesto la salida de 12 voltios en paralelo a las dos. ¿Lo veis? De aquí va al aparatito y otra sale que va a este de aquí para darle más corriente. Vamos a ver si lo hemos puesto en fase o no está en fase. Uy. Muy mal, esto empieza mal ya, ¿eh? Vamos a medir voltaje. 0 voltios. Es decir, no entrega nada de corriente. No están en fase. Vamos a ver el voltaje que nos cae la lámpara en serie. Nos van a caer los 230 voltios de la red. Menos un poquito que caen los transformadores. Pero ya veis, esto y 230 es lo mismo. 215, 230 es lo mismo. Los 15 voltios que faltan están cayendo en los primarios de los transformadores. Lo que voy a hacer es darle la vuelta al secundario. O sea, es decir, el cable que he puesto en paralelo de 12 voltios, de aquí, de este a este, lo voy a girar. Ya hemos dado la vuelta y me está entregando 7,6 voltios. Y la lámpara luce a medio gas. Es decir, ahora está bien, ¿no? Realmente no entrega 12 voltios porque tengo puesta la lámpara en serie. Y la lámpara en serie hace que no le lleguen a los transformadores los 230 voltios.
En la lámpara me caen 117 voltios. Vale, yo creo que para una prueba esto puede funcionar. Bueno, ahora hemos quitado la lámpara en serie y le damos. Medimos voltaje y ya veis que tenemos los 12 voltios. Bueno, vamos a probar una 6L6. Una 6L6. La tensión negativa la he puesto bajita porque quiero que corra corriente por la 6L6. Lo tengo puesto a 150 voltios y he puesto un par de transformadores para darle más corriente al circuito. Es decir, en vez de entregarle a 12 voltios 4 amperios, le voy a entregar a 8 amperios. Pulso T de prueba. ...87, 88... miliamperios. ¿Vale? O sea, esta válvula está bien, ¿no? Ya lo estamos viendo. No se aprecian fugas. Bueno, era para que viese un poco la prueba con una válvula de las que consumen, ¿no? Esta válvula consume mucho. Entonces yo para esta válvula, pues, he probado poniendo dos transformadores. Ahora voy a quitar uno y voy a dejar uno solo, ¿vale? A ver lo que pasa. A ver si se mantiene. Y ahora lo tenemos alimentando solamente más que con un transformador. Es decir, antes estamos entregando al circuito 8 amperios y ahora estamos entregando solamente más que 4. Para la mayoría de las válvulas con un transformador hay bastante. Pero he pensado que al ser un pentodo de estos que chupan mucha corriente, tanto de filamentos como de... O sea, como de potencia, ¿no? Es decir, para que este módulo funcione, este módulo eleva alto voltaje, ¿no? Tiene que chupar corriente. Si no hay corriente, este no chuta. Entonces, por eso decía yo que para un pentodo de los gordos, de estos gordotes, 6L6, L34 y otras hierbas, ¿no? Pues poner dos en serie, o sea, dos en paralelo, quiero decir, para que esto ande, ¿no? Pero bueno, vamos a probar de todas maneras a ver si con uno solo, a ver si arranca. ¿Lo veis? Y a 66 miliamperios de corriente, pues va de maravilla. Es decir, que tampoco hace falta ponerle una fuente de alimentación de 12 voltios a 8 amperios. Bueno, fijaros que he puesto una L84. Bueno, he configurado los pines como veis. A la patilla 1 le he puesto la G3, la reja supresora, que no la lleva, pero bueno, por si le pongo una 6P15P L83, en fin, que es parecida, pero la supresora va en la patilla número 1. Más cosas. La pata número 2, la reja de control. La 3 sería el cátodo. 4 y 5 filamentos, 7 placa y 9 pantalla, reja de pantalla. Bien. Pulso el T de prueba. Filamento, como estáis viendo, a 6,36. A 6,3, vaya. Pulso el T de prueba. Y la tensión negativa la tengo puesta a unos 7 voltios negativos. Ya lo estáis viendo. No llega a 10, está a más de 5 y a menos de 10. Pulso el T. Y me están corriendo unos 42 miliamperios. Vale. Bueno, ya lo que voy a hacer, para terminar lo que es el comprado de válvulas, voy a suprimir lo que es la medición de corriente, la corriente de placa, la estoy haciendo ahora mismo mediante un milivoltímetro DC, midiendo tensión, caída de tensión, una resistencia de 1 ohmio. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es quitar este milivoltímetro, ¿no? Y ya poner lo que sería un miliamperímetro, ¿no? Entonces para poner el miliamperímetro os voy a decir cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Ponemos el miliamperímetro y después ya lo que vamos a hacer es ver una cosa muy interesante. ¿Cómo podemos saber si una válvula tiene fuga o no tiene fugas, ¿no? Porque este comprobador tiene algunas características, como por ejemplo, hay una muy interesante, que es la de la fuga. Como vamos a ver después, vamos a mirar la fuga. Cuando una válvula tiene fuga, normalmente cuando tú pulsas el test de prueba, te das cuenta porque a veces la fuga, la tensión del ánodo, la corriente que circula por el ánodo, por el cátodo, se te va por los filamentos. Y la tensión de los filamentos se te descuadra. O bien se te descuadra el voltaje y la corriente de los filamentos, ¿veis? Aquí ahora mismo pulso, ¿veis? Y si bien es cierto que circula corriente, ¿veis? Los filamentos ni se inmutan, ¿veis?
ni la corriente ni la tensión del filamento. Luego también se pueden hacer pruebas más finas, ¿no? Para saber si la corriente del ánodo se está yendo a través de la reja de control. Con lo cual, la aguja de la reja de control se nos movería. Pero también hay formas de poder ver esto con un ajuste más fino, ¿no? Midiendo tensión, caída de tensión, es una resistencia de un K que he puesto en serie con la entrada de la reja de control, de la G1. Y sin esa resistencia cae de tensión, quiere decir que hay fuga. Es decir, que una parte de la corriente de los filamentos o del ánodo se está yendo a través de la rejilla del pentodo, de la G1. También podemos ver que la corriente que circula por la reja de pantalla y la corriente que circula por el ánodo, la suma de esas dos nos sale por el cátodo. Es decir, que si la suma de reja de pantalla, placa, no es lo que tenemos en el cátodo, es decir, quiere decirse que esa corriente, de las dos corrientes que circulan por el ánodo y por la reja de pantalla, hay una porción que se está yendo por otro sitio. ¿Por dónde? Pues muy fácil. O por los filamentos o por la reja de control, porque no hay más electrodos. Así de claro lo digo, vaya. Bueno, vamos a liarnos con el amperímetro y después vemos estas pruebas, ¿vale? Y os enseño el fogonazo desmesurado. ¿Lo veis? Mira qué fogonazo mete la válvula esta. Mira, mira. Uy, da hasta miedo, me parece que va a salir, vamos. Parece que va a salir despegado, como un cohete. Bueno, pues hemos puesto el amperímetro de placa ya, con su selector para pentodo y para válvulas pequeñas tipo triodo. Y mira, pulsamos 49 y 49, ¿veis? 50, 51, ¿lo veis? Me marca negativo porque tengo las puntas de prueba las tengo del revés, pero da igual. ¿Lo veis? Así, cuando me marque 0,5, me estará marcando pues 50. Porque fijaros lo que he hecho aquí. Voy a explicar lo que he hecho aquí. Aunque dejo en la descripción un vídeo donde explico cómo se calcula y cómo se hace esto. Bien. Bueno, yo aquí no lo voy a explicar. Aquí solamente voy a decir cómo lo he conectado. Porque explicarlo ya digo que hay un vídeo en la descripción ahí abajo que lo voy a dejar de cómo se hace todo esto de poner la resistencia, cómo se calcula, en fin. Bueno, a lo que voy. Nosotros aquí, en esa resistencia que hay ahí, realmente ahí es donde va conectado el miliamperímetro. Es decir, quitamos la resistencia y ponemos el miliamperímetro ahí conectado. Donde el positivo del miliamperímetro iría a la izquierda, a la derecha. A ver, ahora mismo te lo digo. Vamos a ver. A ver. Ahora son números positivos, ¿veis? Mira cómo va subiendo, ¿eh? Van a la par, ¿eh? Van los dos a la misma, ¿eh? Ya va llegando al 50. Ya llega al 50. Perfecto, por lo que decía. Este miliamperímetro se tendría que conectar ahí. Lo que pasa es que yo ahora mismo tengo dos puntos de medida. Tengo este y este. Esto es una resistencia que está puesta en serie con la corriente de lo que es el ánodo. Y es una resistencia de un ohmio. Y como, según la ley de Ohm, yo por ejemplo, si mido aquí tensión en milivoltios, al ser un ohmio, ¿no? Pues los milivoltios equivalen a miliamperios. Esto se llama medición indirecta, ¿no? Entonces lo que vosotros podéis hacer es quitar esa resistencia y poner el miliamperímetro ahí si queréis. Únicamente tenéis que tener en cuenta de que el negativo va a la parte de la izquierda y el positivo va a la parte de la derecha. ¿Lo veis? Lo sé porque me sale positivo cuando lo conecto de esa manera, ¿entiendes? Eso es porque la entrada va por este lado. La entrada de positivo. Y aquí yo lo he marcado ya, que el positivo en este aparato es el de la derecha y el negativo el de la izquierda. Es decir, el positivo tiene que entrar por la parte de la derecha, claro. Como sale positivo, pues entra por positivo. Y luego la salida sería el negativo. Que es el que vaya a lo que sería el voltímetro este y
el ánodo y la reja de pantalla. Bien, ¿qué es lo que he hecho yo aquí? Como digo, hay un vídeo donde lo explico y lo podéis ver. Cuando queremos medir válvulas, por ejemplo, de pequeña señal, como por ejemplo puede ser una válvula de esta, una 6N2P o una 12X7, un pentodo de FI o una conversora osciladora, en fin, válvulas de pequeña señal, válvulas de previo, válvulas que no consumen. Pues lo que hacemos es que cogemos el miliamperímetro, que tiene la escala de 0 a 20 miliamperios, lo pondríamos aquí, abierto. Bueno, aquí como estamos viendo, hemos puesto una válvula de previo, esta pequeña, ¿no? Y para estas válvulas, pues normalmente la tensión de cátodo suele ser muy... O sea, la tensión de reja suele ser muy baja. Suele andar sobre 1 voltio y medio, en fin. Si habéis visto los circuitos de los previos del amplificador de guitarra, habréis visto que la resistencia del cátodo se pone siempre de un kilómetro aproximadamente, 1,5 kilómetros, 2,7 kilómetros, en fin. Y suele caer en esa resistencia a 1,5 voltios, así aproximadamente. Entre 0,5 voltios, 1 voltio y medio. A 2 voltios no llega, ¿no? Entonces hemos puesto aquí la escala del voltímetro de reja a eso, a 1,5 voltios aproximadamente. Le damos. ...0,5. Realmente lo hemos puesto demasiado alto, no a 1,5 voltios, aquí hay más. Vamos a afinar un poquito más bajo. Más o menos por aquí. Pulsamos. ¿Y lo veis? Aquí lo estamos viendo. Si yo ahora, por ejemplo, activo el interruptor, pues lo que va a pasar es que no se me va a subir. ¿Lo veis? Al pulsar el pulsador no me sube nada. Porque aquí estoy derivando el 90% de la corriente aproximadamente por la resistencia. Y si estamos midiendo 0,2, 0,3 miliamperios, pues imagínate, aquí estarán midiendo 0,02, 0,03. 10 veces menos, ¿no? De ahí la importancia de poner este selector, ¿no? En esta posición, con la resistencia está puesta en serie, en paralelo, perdón, con el amperímetro. Sería para medir pentodos, válvulas grandes de este tipo, o pentodos del 84 y similares, o sea, válvulas de audio, de potencia. Y luego después, cuando el circuito está abierto, mediríamos lo que sería, pues eso, las corrientes pequeñas, que sería anulando la resistencia esta. Ahí, lo desactivo, le doy, mira. ¿Visto? Vamos viendo cómo va subiendo. Va a subir hasta que llega a unos 50, 41. Acabo de cambiar el miliamperímetro, he puesto otro, para ver si la tolerancia es diferente de la resistencia interna de uno y la del otro. Pero parece que más o menos es igual. 42. Vamos a llevar a 50, a ver. Y así medimos un poquito más fino. 47. Un poquito más. Le quitamos un poco de tensión negativa. Ahí, 50. Fíjate que este voltímetro, que este miliamperímetro, habría que añadirle una resistencia más de 0,1 ohmio. Para que no circule tanta corriente por el otro lado. Porque fijaros que aquí lo tengo yo a unos 40 miliamperios, cuando en realidad me están circulando algo más de 50. Siempre, es decir, yo antes la medición la he hecho y me ha salido perfecta, con dos resistencias de 0,1 ohmio. Pero ha sido con este. He probado a cambiar este, y este
se ve que la resistencia interna que lleva es distinta a la de este. Porque yo cuando pulso aquí, me están circulando 52 miliamperios y este me dice que circulan pues 42. Claramente estamos viendo que por aquí está circulando menos corriente de la que debía circular. Es decir, lo que estoy viendo yo aquí es que este tiene la resistencia interna un poquito más alta que el otro. Entonces, al tener la resistencia interna un poquito más alta, hay que aumentar la resistencia del otro para que aquí aumente. Le frenamos un poco en la resistencia en paralelo para que pase por aquí más corriente y nos marque los 50. 52,8, unos 42,8, como estamos viendo. Si yo ahora quito este miliamperímetro y pongo este, funcionaría perfecto. O este lo dejo y le pongo una resistencia más en serie de 0,1 ohmios. La cosa anda por aquí más o menos. Para que hagáis una idea, ¿no? Bueno, os voy a enseñar una cosita muy interesante. Esto ya está terminado. Esto ya está funcionando. Esto ya. Lo que había que hacer con esto ya lo hemos hecho. Ahora lo que falta ya es meterlo dentro de una caja. Ya tenemos ya tenemos lo que mide el aparato. La corriente de placa y reja de pantalla. Por aquí. La tensión de placa. Por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? La corriente de los filamentos y la tensión de los filamentos. Y aquí la tensión negativa de la reja de control. Que sería, para que lo veáis más claro, un voltímetro de 0 a 50 voltios DC para reja de control, para tensión negativa de reja de control. Bien. Un voltímetro amperímetro digital de este tipo, que nos medirá la corriente de filamentos y la tensión de los filamentos. El tercero sería un miliamperímetro que iría de 0 a 20 miliamperios, que aquí lo hemos switcheado con la resistencia para medir corrientes de 50 miliamperios, 100 miliamperios. ¿Lo veis? Y por último, un voltímetro de 0 a 300 o de 0 a 400 voltios para lo que sería la tensión de placa, ¿no? DC también. Todos estos aparatos tienen que ser para corriente continua, para DC, para tensión continua. De AC nada, todo DC. Esto no tiene nada que ver con el MAIMO, ¿eh? El MAIMO es otra historia. Esto no se parece a MAIMO como un huevo a una castaña, se parece, vamos, nada, no tiene nada que ver. Todos estos voltímetros y este amperímetro tienen que ser DC. DC, 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 DC. No confundiros, no los compréis de corriente alterna. Tiene que ser de tensión continua. Luego después hay mediciones adicionales, que las pondremos cuando hagamos la caja, que será la medición de la corriente que circula por la reja de pantalla, la corriente que circula por la reja de control, si es que lo hubiese, que sería en fuga, y luego después lo que sería la corriente del cátodo, ¿no? Que por ahí podríamos, que ahí tiene, o sea, la corriente del cátodo es interesante medirla, porque así podemos verificar si realmente lo que nos circula por el cátodo es la suma de la corriente de placa más reja de pantalla. Voy a enseñaros todas estas medidas así en prueba y luego cuando esté terminado el comprobador dentro de su caja metido, lo haremos todo ya con sus conexiones fuera para que veáis lo chulo que va a quedar. Tengo la maleta preparada y todo y bueno, y antes de meterlo en la caja había que montarlo así para ver que ya esto está, ¿no? Para meterlo. Bueno, ahora vamos a ver lo de la fuga, ¿vale? ¿Cómo se hace lo de la fuga? Muy fácil. Esto lo veremos mejor cuando esté todo esto montado en una caja. Pero bueno, así ahora mismo os lo voy a enseñar aquí para que lo veáis dónde se mide en cada sitio, para que lo sepáis. Que esto después lo sacaré todo en la caja fuera y quedará todo arriba y será muy fácil de medir, ¿vale? Vamos a ver si esta válvula tiene fugas, ¿no? Porque esta válvula, mira, fijaros lo que hace, ¿no? Cuando yo pulso el T, mira lo que hace. Fogonazo, ¿lo veis el fogonazo? Mete un fogonazo guapo, ¿eh? Mira, mira qué fogonazo mete, mira, mira.
Las válvulas estropeadas son interesantes para estudiarlas. Para lo que es el estudio de las lámparas va muy bien, ¿sabes? Entonces, cuando yo le meto a la válvula la tensión de placa, me circulan 64 miliamperios, ¿vale? Bien. Fijaros que cuando yo no pulso el test de tensión de placa, no me circula nada, evidentemente. Pero si yo pongo la tensión negativa, por ejemplo, muy alta, me circula 1 miliamperio. La tengo puesta a 37 voltios, aproximadamente, que es lo que esto da. Bueno, vamos a dejarla por aquí. Vale, por aquí está bien. Vamos a dejarla por aquí. 35,36 miliamperios es lo que nos circula por la placa. 37. Va subiendo. 38. Bueno, vamos a ponerle que circulan, pues eso. ¿Lo veis? 36. Vale. 36 voltios. 36 miliamperios. Eso es lo que circula por placa. Ahora vamos a ver lo que circula por la resistencia del cátodo. Una resistencia ohmio que hemos puesto para lo que es la medición indirecta. Bien, esa resistencia gorda que veis ahí, la que está justo debajo de los diodos, esa de ahí, la veis que le he puesto las puntas de prueba, esa es la resistencia de un ohmio del cátodo. Esa resistencia se utiliza para medir tensión indirecta en la escala de milivoltios para saber la corriente que circula por el cátodo, que tiene que ser la suma de reja de pantalla y ánodo. Pulsamos y nos circulan unos 42, 43, 44, 45. Vale. Es otra resistencia llamada R3, que la tenemos aquí como estáis viendo. Es de 1K, es la resistencia de la reja de pantalla. Esa resistencia nos va a servir para medir tensión, para medir la corriente que circula por la reja de pantalla. Pulso el test, ¿no? Y me caen 8 voltios, ¿vale? Es decir, dividimos 8 voltios por 1K y nos salen, pues, 8 miliamperios. El ánodo y la reja de pantalla pasan por el cátodo. Hemos sumado los 36 miliamperios del ánodo más los 8 miliamperios de la reja de pantalla y nos dan los 40 y pico que nos circulan por el cátodo, ¿vale? También podemos saber si hay fuga por la reja de control, midiendo en esa resistencia que hay de ahí de 1K, ¿vale? Todas estas conexiones, ya como digo, las sacaré fuera en el panel y me las pondré fuera para, con este comprobado de corriente, medir según me interese, ¿no? Para mediciones más finas, ¿no? Bueno, estamos midiendo tensión en la reja de control, ¿vale? En la resistencia. Una resistencia que hay en serie con la reja de control. De tal forma que si en la reja de control entrase corriente de la que le estamos inyectando, de la tensión negativa, aquí nos marcaría tensión. Porque estamos midiendo la resistencia que hay en serie en la entrada de la G1. Pulso el botón y me salen unos 200, 100, 200 microvoltios. Estos son microvoltios, ¿eh? Es decir, 0,01 milivoltios. Si esto lo dividimos por una resistencia de 1K, que es la que le hemos puesto en la entrada de la reja de control, pues te va a salir una corriente de microamperios. De unos poquitos microamperios, es decir, nada. La reja de control, evidentemente, no tiene fuga, claro. Porque una corriente de microamperios yo no considero que sea una fuga. Se dice que por la reja de control no tiene que pasar corriente nunca, ¿no? Si pasa corriente es porque hay una fuga. Pero bueno, yo una corriente de microamperios no la considero fuga.
Lo considero dentro de lo normal. Bueno, pues este vídeo es para la placa antigua, para la placa de la versión 1. Luego está la placa versión 2, que es el vídeo que si no lo ha subido ya, lo va a subir. Fran CV, que se va a encargar de subir el vídeo de la segunda placa, ¿vale? Pasaros por su canal de vez en cuando y estaros pendientes porque va a subir el vídeo de la segunda placa, que es igual que esta, pero con algunos cambios, ¿vale? Con algunas mejoras. Una observación que me he dado cuenta ha sido que el amperímetro yo, cuando, cuando lo ponía cuando lo ponía, me salía como un poco subido, ¿no? Marcándome como 2 miliamperios, 3 miliamperios, en fin, cuando lo ponía aquí. Cuando lo ponía con la resistencia esta, quitar, ¿no? Desconectar. Para lo que era medir válvulas de las pequeñas, de este tipo, ¿no? De estas de previo, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser si no tengo activado el pulsador de placa? Si no tengo activado el pulsador de placa, ¿cómo puede ser que me esté marcando consumo, ¿no? Decía yo, ¿no? Claro, hasta que me he dado cuenta de que resulta de que yo tengo puesto el amperímetro y se bifurcaban dos cables, uno para el ánodo y la reja de pantalla y otro cable para el voltímetro este, que también consume, amigos. Consume muy poco, pero consume. Este voltímetro consume unos pocos miliamperios, a lo mejor 2 miliamperios aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo con los cables selectos este para medir pentodo, corriente del orden de 50 miliamperios, este se me quedaba cero y no importaba. Pero cuando medía válvulas pequeñitas de estas de previo, pues colocaba el selector en la medida de miliamperios de 1 a 20 miliamperios y me estaba marcando siempre 2 miliamperios. Y era porque me estaba marcando el consumo del voltímetro. ¿Qué es lo que he hecho? He sacado el voltímetro donde estaba y lo he puesto después. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Como ya lo tengo terminado, antes de meterlo en la caja, voy a hacer un dibujo de cómo se tiene que montar el comprador de válvulas versión 1, ¿vale? Ya digo, la versión 2, los que la tengáis, os paséis por el canal de Fran, que se encargará de subir el vídeo del montaje y lo que es el conexionado, ¿no? Pero ya digo, de la versión 1, que hay 10 placas en el mundo, y yo tengo una de ellas, se hace tal y como yo voy a explicar en el dibujo que pongo en la descripción. Pues nada, esto ha sido todo, y aquí se termina, y haré un siguiente vídeo ya que ese será el último, que será metiendo esto dentro de una maleta. Tal y como está conectado, se meterá dentro de una maleta. Hay una cosa muy interesante que hemos hecho en la nueva placa, en la versión 2, que aquí no está hecha. ¿Qué es lo siguiente que voy a decir? Digamos que es la posibilidad de que mediante un interruptor, un switch, ¿no? Que podamos conmutar la alimentación del módulo de filamento, ¿vale? Lo que es la entrada, podamos conmutarla entre... a esto le están entrando unos 37 voltios aproximadamente, ¿vale? Que son 37 voltios que salen de aquí entre positivo y negativo. Entonces el negativo, mediante un conmutador de palanca, lo que haríamos sería que lo conmutaríamos y según cómo estuviese el conmutador, tendríamos conectado el positivo y el negativo, dando 37 voltios. O bien, conmutar el negativo a masa, es decir, desconectamos el negativo, ¿no? Desconectamos este negativo que sale para el módulo elevador y le conectamos la masa. Con lo cual, en vez de entrar en el módulo para alimentarlo positivo y negativo, entraría positivo y masa. Y ya en vez de entrar a 37 voltios, le entraría en la mitad, que serían unos 16 voltios, 17 voltios. ¿Vale? ¿Para qué serviría esto? Pues, por ejemplo, si queremos medir una válvula rectificadora, por ejemplo, del tipo AZ41, esa válvula es de caldeo directo. Entonces necesitamos que el filamento el filamento sea común, ¿no? Sea común con la masa. De tal forma que lo que haríamos sería lo siguiente. No podemos alimentar el filamento de esa válvula con dos cables.
solo podemos alimentarla más que con uno, ¿entiendes? Porque el otro es el común de la alimentación de ánodo y cátodo. Entonces, claro, si como no podemos meter el negativo ahí por ningún sitio, la válvula se le entraría, por el ánodo le entraría tensión positiva y el cátodo iría a masa, en la AZ41, ¿no? Y nosotros le inyectaríamos, solamente le conectaríamos más que el positivo, que iría al filamento de la AZ41. Y luego la masa del filamento de la AZ41 sería común con el mismo cátodo de la Z41, ¿no? Con lo cual, entre positivo y masa, recibiría la tensión alta, ¿no? Para probar la válvula. Y luego, entre positivo de filamento y masa, le entraría los 5 voltios. Y tendría dos tensiones. Tendría la tensión, por ejemplo, alta que le metiésemos, que tampoco sería muy alta, porque no. Para meterle una tensión alta habría que poner una resistencia en serie, ¿no? Una resistencia, por ejemplo, de 1K o incluso más pequeña, metiendo una tensión más baja, ¿no? Para ver que circula corriente por la rectificadora. Y luego lo que sería el filamento lo conectaríamos solamente más que el positivo y luego ya lo que sería la masa, ¿no? Sería común entre el cátodo de la rectificadora y el positivo del filamento que iría también a masa, ¿no? Y ahí le podríamos configurar lo que serían los 4 voltios. De otra forma no se podría hacer, ¿no? Porque entonces lo que haríamos sería un cortocircuito entre el cátodo entre el cátodo y el negativo, ¿entiendes? Que sería alimentación del filamento. Esto lo voy a poner también dibujando un papel para que lo veáis, para que veáis cómo se hace, ¿vale? No lo he explicado demasiado bien y tampoco sé explicarme mejor. Así que ya digo, ahora dejaré en la descripción un papelito de cómo se conecta todo esto, ¿vale? Pues venga, nos vemos en el próximo vídeo, que será meter esto dentro de la caja. Bueno, ahora os voy a enseñar una cosa muy curiosa. Fijaros esta válvula de aquí cómo está, ¿eh? No tiene el plateado ese que tiene aquí, no lo tiene. Esta sí que lo tiene, la del fogonazo. ¿Veis? Cuando le doy al test circula corriente, ¿lo veis? 50 miliamperios. Y también mete el fogonazo. Ahora voy a poner esta para que veáis lo que hace. Bien, hemos puesto la válvula de la cúpula blanca, ¿veis? La tensión negativa de reja de control la tengo a unos 5 voltios negativos. Aquí veremos la corriente que circula entre ánodo y cátodo. Tensión de placa, 250 voltios. Y luego los filamentos, pues ya estáis viendo. Esta válvula me consume unos 0,8 miliamperios y unos 6,3, ¿no? Cuando pulse el botón del test, vamos a ver la corriente que circula de ánodo a cátodo. Nada. Fijaros que está muerta la válvula, ¿eh? Está totalmente agotada. Incluso si yo la tensión de negativa la pongo a 0. ¿Eh? ¿Te has dicho incluso? ¿Qué quieres salir en el vídeo tú o qué? ¿Quieres salir en el vídeo, no? ¿Te has dicho incluso? Bueno, Ah, como en catalán. todo el mundo se equivoca, ¿no? Pero que sepas que va a salir en el vídeo. No, porque eso lo está borrando. Esto no lo voy a cortar, eso te lo aseguro. Sí. Qué poco me conoces. Mira, veis, le doy y nada. Nasty de plasti, como decía Pata Negra. Nasty de plasti. La, nasty de plasti. Na, 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 na. Nada de nada. ¿Eh? Cualquier válvula que tú pongas con la tensión negativa de la reja de control a 0 y pulse el test de placa, se te pone tranquilamente a 100 miliamperios pero volando. Y esta, mira, 0. Esta no está agotada, está agotadísima. Pues nada, aquí se queda la cosa.